Sean bienvenidas y bienvenido a su espacio Lumen Gentium. Es una bendición que podamos estar una vez más reunidos en este espacio. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre el tema del delito de la trata de personas, un delito que agobia a millones en el mundo y que lamentablemente es algo que casi no se visibiliza. Por eso hoy queremos conversar de este tema con nuestras invitadas, la hermana Katia Ibarra, quien es de la Congregación de las Dominicas de la Anunciata, y la hermana Concepción Marroquín Nolasco, quien es también de la Congregación del Ángel de la Guarda. Bienvenida, hermana Conchi, vamos a empezar de aquel lado. Muchas gracias, muy buen día y pues gracias también por la invitación. Hermana Katia, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio para dar la oportunidad de conocer, como decía usted, este tema que a veces es pasado por alto, pero que es importante que tomemos conciencia desde la juventud, de toda la índole de la sociedad, para hacer una transformación. Es importante esto que nos acaba de decir la hermana. Primero tenemos que conocer, porque nadie puede hablar ni reconocer algo que nunca ha oído hablar de eso, ni conoce o lo tiene mal conocido. Entonces ahora queremos empezar que nos expliquen exactamente de qué hablamos cuando decimos trata de personas. No sé si nos puede contestar la hermana Conchi. Sí, cuando hablamos de trata de personas, en primer lugar, ¿qué es un delito? ¿Verdad? Un delito, un flagelo, ¿verdad? Que la invitación del Papa nos hace. Y luego la definición, ¿verdad? Que tenemos de trata es que hay una captación, ¿verdad? Hay un traslado, hay un transporte, hay acogida, recepción, ¿verdad? De las víctimas, las cuales han sido sometidas a engaño, ¿verdad? Han sido, como decíamos, engañadas, han recibido también violencia en sí, ¿verdad? Y luego estas personas, ¿verdad? El fin es la explotación de diversas modalidades, ¿verdad? Entonces, estas personas, víctimas, ¿quiénes son? Pues en su mayoría son niños, niñas, mujeres, ¿verdad? Que a raíz de una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Conocen esa situación de necesidad real, ¿verdad? Porque esos son los tratantes, se aprovechan de esa necesidad real, ¿verdad? Para poder hacer una oferta que, según entre comillas, satisface una necesidad, ¿verdad? Real en mi familia. Sin embargo, esto va generando la esclavitud que le llamamos, ¿verdad? En este siglo XXI. Entonces, es muy importante que nosotros hoy podamos identificar y también descubrir las modalidades que están presentes en nuestro entorno, ¿verdad? Porque alguien puede ser captado con una oferta engañosa, porque es un engaño, ¿verdad? Como decíamos, es un engaño y que una vez ya sometida la persona, ¿verdad? Es esclava. Una vez sometida, la persona no logra, ¿verdad?, poderse liberar fácilmente, ¿verdad? Porque pues hay sometimiento, hay violencia, ¿verdad? La persona vive una situación súper dolorosa en la que se ve como una mercancía. Porque de hecho, a veces lo someten también usando drogas, ¿verdad? Exactamente, porque a través de la droga hemos tenido casos, ¿verdad?, que quizás más adelante ustedes conocen, hay casos en que la persona ha sido drogada, ¿verdad?, ha sido trasladada a otro lugar y han sido personas que les han quitado los órganos también, ¿verdad?, que es otra modalidad. Entonces es muy importante que estemos atentos y atentas, ¿verdad?, porque esto está ocurriendo no fuera de nuestro país, acá mismo en El Salvador, en nuestras comunidades, ¿verdad? Está ocurriendo. Entonces es muy importante que podamos ir descubriendo, porque como decíamos, se violenta todos los derechos humanos. Es importante que pensemos en este delito, porque eso es un delito, y que aprendamos a visualizarlo, porque a veces es como
muy solapado, como decimos, ¿verdad? Y no se nota, ni la víctima nota que está siendo tratada. En este sentido, usted mencionaba algo, la palabra esclavitud. Generalmente se dice la trata tiene rostro de mujer, pero no solo son las mujeres las víctimas, principalmente son mujeres. Hablamos de esclavitud, nos rasgamos las vestiduras, nos damos golpes de pecho cuando vemos películas en donde como el siglo es antepasado, ¿verdad? Y principios del pasado eran vendidas las personas, eran llevadas de sus casas arrastradas y a lo descarado, ¿verdad? Y nos rasgamos las vestiduras. Pero ahora ya no tal vez se hace así tan visualmente, ¿verdad? Como antes, que se hacía hasta de manera legal, entre comillas. Hoy no, pero se sigue haciendo y vendiendo a la persona como mercancía. De hecho, en esta jornada que recién acaba de pasar, la figura emblemática que representa esta jornada es una santa que fue víctima precisamente de esclavitud, de trata de personas. Hermana Katia, sobre esta jornada que recién acabamos de pasar, ¿qué podemos comentar? Esta jornada lo que pretende, ¿verdad?, que es desde la mención del Papa Francisco con el 8 de febrero hacer la conmemoración de concientización, oración en honor a la Santa Josefina Vaquita, es hacer como un recordatorio, ¿verdad?, de este flagelo humano, y lo que queremos hacer es concientizar, ¿verdad?, a los jóvenes, a la población, a nuestros hermanos en la iglesia, a toda la sociedad en general, y lo hemos hecho a través de subsidios para que oren, para que concienticemos, también a través de la radio, la televisión, para hacer visible lo que es la trata de personas y sus modalidades, ¿verdad? Porque podemos ver que a veces pensamos cuando hablamos de trata que solo es la explotación sexual de la mujer, y no es solo eso, es la mendicidad, la servidumbre, el sacar órganos, ¿verdad?, a la persona para verla como esa mercancía, de transportar los órganos. Entonces, y a veces nosotros, la sociedad, pensamos, es que ella se lo ganó porque se vestía así, es que ella se lo ganó porque quería ganarse la vida fácil. Es que nuestros comentarios, en vez de ayudar a la víctima, la deshacen más, la condenan más. Entonces, la revictimizamos correctamente una vez más. Entonces es doble sufrimiento, porque ya no solo lo que esa persona ha vivido en carne propia, el dolor, el sentirse no digna, no amada, no querida, el sentir que Dios no ha estado con ella, porque ¿dónde estaba Dios en este momento que me ha pasado esto? ¿Dónde estaba ese dolor? Sino que también la sociedad la condena otra vez y le dice es tu culpa. Entonces nosotros lo que queremos es como concientizar, nuestro trabajo de esa concientización a través de todas las redes que tenemos, Talitacú, la Red Ramá y Confre, ¿verdad? Hacer esa concientización, pero en conjunto, ¿verdad? Una red también nosotros para llevar más voces, y lo hacemos a través de talleres también en los colegios, en donde nos puedan dar esa oportunidad, ¿verdad? Porque vemos que Josefina Vaquita a los 9 años fue raptada y fue vendida 5 veces, ¿verdad? Hasta que salió de ahí y logró encontrarse con ese Jesús de los cristianos y sentir, ¿verdad?, que ese Jesús la había acompañado en todo este proceso. Se sintió amada, se encontró, se sintió valorada y sintió que este proceso le ayudó a tener un encuentro, que fue Él el que le dio la fuerza, el que le puso después a personas en su camino para ser liberada. Y desde esa liberación encontrarse y decidió entrar con las hermanas de la caridad. Eso quiere decir que hay esperanza para las víctimas de la trata. De hecho, hermanas y hermanos que nos ven, yo las presenté a ellas como religiosas, miembros de una congregación, pero a la vez ellas y sus congregaciones forman una red o varias redes de religiosas y religiosos que precisamente trabajan por ayudar a las víctimas de trata de personas, pero sobre todo en la prevención de este delito. Y en este sentido, ustedes pertenecen a la Red Ramá, a la Red Talitacú. ¿Y cuál es la importancia de que la Iglesia, de que las religiosas, los religiosos y los laicos, por supuesto, nos involucremos como católicos en esta lucha contra la trata de personas? Es muy importante, ¿verdad?, como decía hermana Katia, sensibilizarnos, formarnos, y a partir de ahí, ¿para qué? Para poder identificar los casos, las situaciones y poder derivar. Eso no lo podemos hacer solos ni solas.
¿verdad? Entonces, por esa razón es no solo el sueño, sino que es esa realidad, ¿verdad? En la que estamos involucrados, que estamos trabajando en red con la vida consagrada, en red con laicos y laicas, ¿verdad? En red a nivel interinstitucional, ¿verdad? Eso es muy importante porque nos permite incidir en espacios donde no estamos, ¿verdad? Como iglesia podemos estar en unos espacios, en unas plataformas pastorales, pero jóvenes, ¿verdad?, están en otros espacios. Entonces, en la medida que podamos incidir en la mayoría, ¿verdad?, si es que en todos los espacios podemos erradicar este flagelo. Entonces, por eso la importancia de sumarnos, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Hemos, como decían, hemos celebrado esta jornada, ¿verdad? El 22 de febrero en la parroquia El Calvario, la cual agradecemos, ¿verdad? La acogida a todas las personas que también allí hemos dado formación a más de 150 agentes de pastoral, ¿verdad? Y eso implica un compromiso y es lo que queremos hoy, ¿verdad? Hoy no solo queremos quedarnos en esta conmemoración de la jornada, ¿verdad? En honor a Santa Josefina Vaquita, en memoria de tantas víctimas, sino que queremos continuar, ¿verdad?, formándonos, y por eso les invitamos, ¿verdad?, a que también puedan sumarse y que nos inviten, ¿verdad?, para que podamos incidir en esos espacios, en centros escolares, en las parroquias, ¿verdad?, en una comunidad de fe, independientemente, yo creo que es importante, independientemente del credo que profesemos. Un derecho, el ser persona, ¿verdad? Y en este delito de la trata es que nuestros derechos quedan atropellados, aniquilados. Entonces, eso no es solamente para la Iglesia Católica, no, es para todos y todas. Entonces, a ustedes que nos sintonizan, les invitamos, ¿verdad?, que podamos hacer esa cadena de oración, ¿sí?, ¿verdad?, para poder atrevernos a hablar y a denunciar, a acompañar y a invitar a nuestros vecinos, a los niños, a los jóvenes, ¿verdad?, a sumarse. ¿Por qué? Porque cuando hemos preguntado a algunos niños, ¿tú sabes qué es la trata de personas? Y nos dicen, es tratar bien a las personas. Entonces, desde ahí, nosotras, claro, o sea, que conocemos, ¿verdad? Y hemos estado cerca de víctimas porque esa restauración, ¿verdad?, conlleva un gran proceso con un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Entonces uno dice, yo no quiero que este niño, esta niña, ¿verdad?, pueda ser víctima, pueda sufrir. Entonces les invitamos a ello, ¿verdad? Entonces en ese mes de febrero, con esta jornada que hemos celebrado, pero que durante el año queremos continuar, ¿verdad?, tocando esos corazones para comprometernos, ¿verdad?, y sobre todo para acompañar. Exactamente, vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de qué manera usted puede seguirse involucrando, aunque ya la jornada propiamente dicha, como ese espacio creado desde el Vaticano para que nosotras y nosotros los católicos nos involucremos en un tiempo específico, pero no solo en ese tiempo. Eso es como para aprovechar y decir, pongamos en cartelera el tema, pero no quiere decir que solo eso vamos a hacer. Vamos a regresar y vamos a hablar de una serie de materiales bellísimos que estos hermanitas, miembros de las redes Ramá, Red Clamor, Red Talitacum, elaboraron para que nosotras y nosotros podamos seguir orando, actuando de cara a luchar contra la trata de personas. En este año jubilar en el que el Papa nos pide ser esperanza, llevar esperanza, también llevemos esperanza a las víctimas de la trata de personas, pero también a evitar, a prevenir que otras más sufran este flagelo que nadie merece recibir. Así pues vamos a hacer este alto en este momentito. Continúe con TVK. Regresamos en un momento con Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Retornamos con su programa Lumen Gentium aquí en TVK. Estamos hablando de la lucha contra la trata de personas
que desde la iglesia realizamos o debemos realizar. ¿Por qué? Pueden preguntarse ustedes. Porque la iglesia siempre defiende la vida y la persona humana siempre debe estar allí como en primer plano para defender los derechos desde la iglesia. Y como bien nos decía Conchi al terminar el primer segmento, los derechos humanos, todos los derechos humanos en una víctima de trata de personas se ven aniquilados, desaparecen por completo. La dignidad de la persona no existe y ese abordaje de cómo, digamos, rescatar a esa víctima no es sencillo. Pero vamos a hablar de eso luego de que, contigo Conchi, luego de que Katy nos explique qué fue lo que crearon ustedes, esos subsidios tan, a mí me parecieron riquísimos y que creo que vale la pena compartir con nuestros hermanos, que son una forma de sumarnos. La oración no es una cosa sencilla, la oración es algo importantísimo que nos debe mover luego a la acción. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes crearon y cómo nos podemos seguir sumando, aunque la jornada, pues, digamos, formalmente haya finalizado? Nosotros como comisión, ¿verdad?, nos sentamos y elaboramos este material para que fuera una herramienta en todas las comunidades religiosas, de laicos, de personas que desean sumarse a eso, ¿verdad? Entonces los enviamos por los diferentes medios, ya sea WhatsApp, correo electrónico, y una de las cosas que se hizo primero fue como la elaboración de una Eucaristía participativa, ¿verdad?, en donde la feligresía pudiera este día recalcar esta figura y saber por qué en el día de Santa Josefina Vaquita, el 8 de febrero, el Santo Padre en el 2009 decidió, ¿verdad?, conmemorar esta fecha importante de concientización contra la trata de personas. Segundo, hicimos un rosario, ¿verdad? Ese rosario que era meditado, contemplativo, en donde meditábamos el rostro de una situación, de una persona víctima de trata, de una realidad que nos duele y nos tiene que conmover en nuestro ser para llevarnos a la acción, ¿verdad? Y luego elaboramos una hora santa de ese encuentro con Jesús para encontrar nosotros también en el rostro de nuestros hermanos que están siendo víctimas de trata, de muchos que se han podido rescatar y de otros que no conocemos sus rostros, que no sabemos quiénes son, pero que viven un calvario cada día, un dolor. Y entonces nosotros a través de esta oración queríamos sumarnos, ¿verdad? Sumarnos y que se sumaran muchas personas con nosotros, alzar la voz desde la oración y que esas personas sintieran en cualquier parte de nuestro país y del mundo entero que no estaban solos. Importantísimo, porque aunque la jornada terminó, estos recursos están disponibles en internet, ¿no? Están en las páginas de Red Ramá, de Facebook, en páginas web de Cáritas, incluso están colocados también. Ahí los pueden encontrar y aunque ya pasó la jornada, claro que podemos rezar un rosario por las víctimas de la trata de personas, porque les luchan también por defender a estas víctimas y por prevenir por las personas que están en riesgo de caer en las manos de estos tratantes. En este sentido, la iglesia no solo se queda en la oración, también actúa en la prevención. Con ustedes dan charlas, pero también hay lugares donde se reciben a las víctimas para tratar de alguna manera de restaurar la vida de esas personas que han sido aniquiladas en su dignidad. Conchi, ¿nos podrías comentar un poco sobre esto? Sí, realmente, ¿verdad? Como decíamos, nuestra misión es prevenir, es sensibilizar, es formar, acompañar, ¿verdad? ¿Para qué? Evitar todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento ya de la víctima, ¿verdad? Sobreviviente, hay que hacer todo un proceso que requiere una inversión, ¿verdad?, económica realmente para todo un equipo interdisciplinario, ¿verdad?, porque es una vida pues rota. Como decíamos, todos nuestros derechos, ¿verdad?, se ven violentados y donde la persona ya no se siente digna, no se siente persona, ¿verdad?, sino que es una mercancía, una cosa, una basura, ¿verdad? Entonces, acompañar esos procesos requieren de años
¿verdad? Y requiere también de lo que le pedimos a Dios, como esa fuerza, esa sabiduría, ¿verdad? Para poder también que la propia persona vaya haciendo ese proceso. Por eso para nosotros es muy importante invitarles, ¿verdad?, a que se puedan sumar desde diferentes formas. ¿Cómo? ¿Verdad? Uno es también a través, como decía Cátedra, de poder este material que lo tenemos, compartirlo en nuestras pequeñas comunidades. Allí en mi parroquia no han llegado la comisión, ¿verdad? O no hemos recibido no este tema, porque no es un tema, sino que esta realidad, ¿verdad?, social, no la hemos recibido en nuestra parroquia. Entonces, les invitamos a que puedan acudir, ¿verdad? Aquí a TVK vamos a dejar nuestro número, ¿verdad? Y puedan ustedes acudir y solicitarlo ahí a su párroco, ¿verdad? Decirle, mire, padre, queremos, ¿verdad?, que podamos formarnos en torno a esta realidad. ¿Por qué? Porque pues acompañamos vidas y eso nos hace ser responsables también de la calidad de atención e información que queremos dar. Entonces lo podemos hacer de ese espacio en el centro escolar, ¿verdad? No los niños, los maestros, los referentes de familia no han recibido una formación, pues entonces también podemos ir a dar estos talleres, ¿verdad?, a su centro escolar. ¿Tiene un costo? Nos preocupamos porque a ver cuánto vale. Pues es completamente, ¿verdad? Nuestro servicio es completamente gratuito. Estamos para el servicio de construir ese reino de Dios, ¿verdad? Nosotras pues nos vamos haciendo algunas actividades para poder obtener fondos, ¿verdad? Pero para ir a las parroquias, para ir a los centros escolares, ¿verdad? Es importante nosotros ofrecer nuestro tiempo y agradecemos a nuestras congregaciones, ¿verdad?, religiosas, porque nos permiten también disponer de ese tiempo y espacio para compartirlo con los demás. Y luego decir, ¿verdad?, a estos jóvenes que quieran también formarse, en mayo vamos a inaugurar un taller formativo para jóvenes de América Latina. Es decir, participan diferentes jóvenes de países, de nuestras redes, ¿verdad?, a nivel virtual. En este momento, luego vamos a pensar, ¿verdad?, algo presencial, porque participan varios países. Y entonces es muy importante eso, ¿verdad? Decir, wow, yo no conozco la realidad de República Dominicana o en México, Argentina, de El Salvador. Entonces, esa red de jóvenes que se van sumando, ¿verdad?, que van trabajando y ellos allí en su lugar también. Y aquí en El Salvador tenemos a 3 jóvenes, ¿verdad?, que ahí están dedicando su tiempo, también han hecho su formación. El año pasado se graduaron, ¿verdad? Esperamos en otro momento tenerlos en este espacio para que ustedes les conozcan. Una de ellas también participó el año pasado en la asamblea en Roma, ¿verdad? Entonces, esos jóvenes también están sumándose a la red y están también acompañándonos, ¿verdad?, para trabajar juntos en esos espacios formativos. Así que les invitamos, ¿verdad? En mayo damos inicio, de todas maneras en el mes de abril vamos a lanzar la convocatoria para que se puedan sumar y participar, ¿verdad? Así que no hay pretexto de decir yo no puedo, ¿verdad?, a esta edad, ¿verdad?, no puedo ir en la calle, hacer muchas cosas. Pues mire, desde ese espacio que tiene en casa, orar y luego a los niños y niñas, a sus nietecitos, sus sobrinos, ¿verdad?, sus hijos e hijas, ¿verdad?, hablarle, porque naturalizamos, ¿verdad? Naturalizamos estas formas, estas modalidades y mi hijo o mi hija está sufriendo trata en su trabajo, ¿verdad? Se están violentando sus derechos. Mi hijo y mi hija está siendo pues engañado, ¿verdad? Están cometiendo en él pues una situación de trata. Entonces es muy importante, ¿verdad?, no naturalizar. Así que les invitamos y bueno, ahí estamos también para servir. Interesante, y vamos a poner después, ahí ustedes van a poder ver en su pantalla el número de teléfono para que desde ya vayan interesándose, preguntando, o también para pedir los servicios en los colegios, en las parroquias, etcétera. Eso es muy importante. En este sentido, hermana Katy, nos gustaría, si usted
conoce, ¿verdad? Porque yo tuve la oportunidad de tener en otro espacio a Fray Dionisio, y él nos comentaba de que de la congregación mercedaria, ¿verdad?, a la que él pertenece, tienen centros para ayudar a las víctimas de trata de personas. Yo en lo personal, digo desafortunadamente, porque he tenido la oportunidad de conocer casos, ¿verdad?, porque no quisiera que hubieran víctimas, en ese sentido yo desafortunadamente conocer de cerca el dolor de algunas personas que han sufrido esto, y compartir para sensibilizar a los hermanos, si usted conoce de estos casos, y cómo poder, digamos, ayudarles, a dónde yo puedo referirlos, cómo, porque yo sé que es el Estado, que son los gobiernos los obligados, pero la Iglesia, en la medida de sus capacidades, hace lo que puede, ¿verdad? Porque también son capacidades limitadas, como lo ha dicho Conchi, tampoco es que, ¿verdad?, se tenga toda la capacidad, pero lo que está en nuestra capacidad como Iglesia se hace. Nosotras, pues, como ya lo decía la hermana Conchi, ¿verdad?, no es que tengamos, ¿verdad?, un lugar así específico, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, pues como trabajamos en red, conocemos por ejemplo, al Fray Dionisio, al Padre Dionisio, y también a los hermanos escalabrinianos, que también trabajan mucho en esa área. Entonces lo que hacemos es canalizar, ¿verdad?, canalizar por las vías correctas. Eso, recordando que en El Salvador, el 10 de noviembre del año 2014, se aprobó la ley, ¿verdad?, contra la trata de personas, que hay mucho todavía porque toda esta gente que está en esta área se forme para que pueda ayudar a las personas. Pero sí hay una ley, es un delito penado en El Salvador, ¿verdad? Entonces es importante recalcar lo que pueden decir, que yo, ¿cómo voy a ir a hablar de este tema si nadie me va a hacer caso? Claro, en nuestro país acá está una ley que nos protege, que quizás todavía falta mucho por abonar, por formarse a los miembros de estas comisarías que están a cargo, pero sí hay una ley. Y en el caso de nuestros hermanos religiosos también hay congregaciones que están trabajando su misión, su carisma, ¿verdad? Y que pueden ayudarles a través de nosotras, a través de Conchi, que ella con Zaira están siempre en la oficina de Confre. Entonces les manda un mensaje y canalizamos, ¿verdad? Canalizamos porque nuestra parte más fuerte es la prevención. Es la prevención, pero sí, cuando conocemos el caso de una víctima, no es que nos quedamos ahí, sino que al contrario, tratamos de buscar los canales para brindarle las herramientas de poder acompañarla y pueda ser reinsertada en la sociedad en un proceso de acompañamiento, ¿verdad? Que no es fácil y que es duro y que a veces la gente piensa, esto nunca me va a pasar a mí. Pero cuando nos pasa, pues es como que qué dolor. Entonces no podemos esperar que nos pase para ser una voz activa de denuncia, sino que con lo que vamos aprendiendo en las redes, la gente está mucho en las redes, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en el Telegram, en todas estas plataformas. Entonces, que nos unimos a compartir toda esta información de la trata de personas, que seamos una voz que clama, y como dice el Papa en una de esta jornada, somos embajadores de esperanza, juntos y juntas contra la trata. No solo la vida religiosa, no solo la vida consagrada, no solo los curas, los religiosos, somos todos que nos unimos ante el sufrimiento de Cristo en estos hermanos. Y de hecho, en este año jubilado, ¿verdad?, que también el Papa nos invita a hacer esperanza, a llevar esperanza, hagamos presencia activa como católicos en la prevención de esto. Y si nos damos cuenta, pues también estos teléfonos que van a aparecer en pantalla pueden servir para, si nos damos cuenta de alguien que está ya a punto de ser víctima de pronto, o ya ha sido víctima, es la manera de poder también recibir orientación de cómo actuar, porque a veces nos sentimos como que no sabemos qué hacer, con miedo, ¿verdad? Con miedo. Entonces, saber que en las oficinas siempre estamos los miércoles, ¿verdad? Entonces, que pueden acercarse también a las oficinas de Confre, que ahí van a estar siempre alguien de la comisión, va a estar para recibirlos, para escucharlos, para orientarles, para brindarles esas herramientas, y que perdamos el miedo, ¿verdad? Porque a veces el miedo como que nos paraliza, y al contrario, tenemos que ser valientes y ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y a nuestras hermanas que sufren este gran flagelo, este gran dolor
Entonces somos nosotros la voz de aquellos hermanos que se han quedado sin voz, que han perdido su fuerza, sus energías y que lo han visto normal, que lo han asumido como que así quiere Dios que yo viva y Dios no quiere que vivamos así para nada, ¿verdad? Entonces es esto, ¿verdad? Y a veces también el abuso de poder. El abuso de poder en los centros de trabajo está presente en la trata y no nos damos cuenta. Y a veces porque necesitamos el dinero, porque abusan de nosotros y no podemos permitir. Y quienes están a la par podemos ser cómplices de estos abusos y quienes estamos de manera expectativa del otro lado. Todos juntos, poniendo nuestro grano de arena, podemos hacer que nuestro mundo cambie y hacer la diferencia. Todo es que tomemos conciencia hoy por ti, mañana por mí y por nosotros. Si queremos un mundo más justo, más humano, tenemos que comprometernos. Sin compromiso no hay transformación. Amén, mejor no lo puedo decir. Y ya el tiempo se nos fue. Vamos a cerrar este programa invitando a nuestras hermanas y hermanos a que se vuelvan activos también, ¿verdad?, en esta temática y que tomen nota de cómo pueden hacer para contactar a nuestras hermanitas y por supuesto pues también a las autoridades correspondientes cuando así sea el caso, puesto que este es un delito, como bien lo dijo Katia. Y vamos a cerrar el programa con la oración que la Iglesia nos propone a través de la intercesión de Santa Vaquita para que oremos usted y nosotros aquí juntos por las víctimas de la trata de personas. Por favor. Vamos a hacer entonces esta oración presentando todo aquello que llevamos en nuestro corazón también, ¿verdad? Y también pidiéndole a Santa Vaquita que nos conceda sabiduría para también acompañar y prevenir. Y decimos: Santa Josefina Vaquita, cuando niña fuiste vendida como esclava y tuviste que pasar indecibles dificultades y sufrimientos. Una vez liberada de tu esclavitud física, hallaste la verdadera redención en tu encuentro con Cristo y su Iglesia. Santa Vaquita, ayuda a todos aquellos que están atrapados en la esclavitud. En nombre de ellos, intercede ante Dios para que sean liberados de las cadenas de su cautiverio. Que Dios libere a todo aquel que ha sido esclavizado por el ser humano. Bríndales alivio a los que sobreviven la esclavitud y permite que ellos te vean como modelo de fe y esperanza. Ayuda a todos los sobrevivientes para que encuentren la sanación de sus heridas. Te suplicamos que intercedas por todos los que se encuentran esclavizados entre nosotros. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Continúe con TVK.